Buenos días, niños. Nuevamente estamos en el curso de Ciencia y Ambiente para aprender algo más sobre lo que es el curso de Química. Hoy día vamos a tratar un tema que son los óxidos básicos. En la imagen vemos diferentes átomos de diferentes elementos químicos, como por ejemplo el sodio, el calcio, el cobre, el selenio, el magnesio, el fierro, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre cómo se dan los óxidos básicos. Bien, entonces primeramente nos preguntaríamos, ¿qué son los óxidos básicos? Bien, los óxidos básicos tenemos que considerar que son compuestos. Estos compuestos van a estar formados cuando existe un elemento químico metálico que va a reaccionar para dar un óxido con el oxígeno. En este caso, el óxido sería metálico si se denomina óxido básico. Acá tenemos un ejemplo del óxido de sodio. Es claro, como nos dicen, para que haya un óxido básico tiene que ser un metal más el oxígeno y esto va a dar por lugar un óxido básico. Sodio más oxígeno va a dar el óxido básico. Recordemos que se va a transferir, ¿no? Posteriormente vamos a hablar con más claridad cómo es así que se va formando un óxido básico. Entonces diremos, ¿qué son los óxidos básicos o cómo son los óxidos básicos? Los óxidos básicos también están conocidos con otro nombre. Este nombre es conocido como óxidos metálicos. No olvidemos, óxidos básicos u óxidos metálicos es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué son? Son aquellos que se van a combinar, se van a juntar con un elemento metal. Cada uno de estos puede estar seguidos de subíndices. Recordemos que los subíndices son números que se encuentran en la parte inferior. Pueden ser el 2, el 3, el 4, así sucesivamente como vimos anteriormente. Estos aparecen intercambiando las valencias, es decir, la del metal con el oxígeno. Entonces, un óxido básico va a ser un metal más oxígeno. Sin embargo, un óxido o van a formar de esta manera lo que es un óxido básico. Bien, entonces, ¿cómo se van a nombrar? La nomenclatura de estos óxidos básicos las escribimos con los símbolos del metal y del oxígeno con sus números de oxidación. Es decir, en aquellos elementos con un solo estado de oxidación, para nombrar el oxígeno correspondiente se hace uso de la preposición de ante la palabra óxido y el nombre del elemento. Vamos a hablar de los siguientes ejemplos. Si hablamos del compuesto monóxido de fierro, su fórmula sería FeO. Esto, el oxígeno, el óxido de fierro se le denomina o se le nombra como óxido ferroso. Ahora, el dióxido de azufre tiene SO2. Entonces, se le conoce también tradicionalmente como anhidrido sulfuroso. El diudro de calcio, es decir, calcio más hidrógeno, se le conoce tradicionalmente como hidruro cálcico. El cloruro de hidrógeno, ¿no? Es una combinación entre el hidrógeno y el cloro y va a dar por origen
el ácido clorhídrico. Y así sucesivamente vamos a ver varias combinaciones. Lo que quiero tener en consideración es que todos van a llevar la palabra de, ¿ya? Por eso decimos óxido de, ¿no? En stop, óxido de, siempre va a ir la palabra de. Es una preposición. Bien, en aquellos elementos con dos números de oxidación, como en el caso del fierro, tiene dos números de oxidación, se utilizan unos unos sufijos que son oso e ico. Oso cuando el metal reacciona con el número menor e ico cuando reacciona con el número mayor. En este caso, el fierro, ¿no? Se va a combinar con el oxígeno. Entonces, su número de oxidación va a ser el 2 y el 3. Entonces, fierro más oxígeno van a dar el óxido ferroso. Si lo combinamos con el mayor número de oxidación, que sería el 3, sería fierro. Su número de oxidación es 3. El oxígeno se mantiene con 2 y entonces sería el óxido férrico. ¿Cómo lo hacemos? Intercambiamos los números de oxidación y los escribimos como subíndices. Si son números pares, estos se van a simplificar. Por ejemplo, acá tenemos el aluminio y el oxígeno. Su número es 2 en el aluminio, 3 en el aluminio y 2 en el oxígeno. Entonces, la ley nos dice que tenemos que intercambiar lo que daría a aluminio 2 o 3, ¿no? Sin embargo, en el potasio con el oxígeno, al combinar va a ser K2O. En el bario vamos a ver que tiene el número de oxidación 2 y el oxígeno también tiene un subíndice 2. Nos sugieren que se anulan y va a formar el BaO. Muy bien, chicos. Entonces, posteriormente hablaremos de un metal más el oxígeno. No nos olvidemos que va a dar siempre lugar a un óxido básico. No olvidemos bajo ninguna circunstancia. Un óxido básico es la combinación de un metal más el oxígeno. En este caso, la fórmula general nos dice M, que sería el metal, O, que vendría a ser el oxígeno, se pone el subíndice debajo del metal, por ejemplo, M2, y el subíndice del metal lo ponemos al oxígeno. Bien, donde M es el metal y O es el oxígeno. X vendría a ser el número de oxidación del elemento y del elemento M, y 2 vendría a ser el número de oxidación del elemento oxígeno. Muy bien, entonces podemos hablar de los diferentes elementos. Antes que todo, quisiera hacerles recordar que el número de oxidación de un elemento es un número entero siempre y se va a representar por el número de los electrones, ¿ya? Que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto químico determinado. Entonces, se llama valencias o estados de oxidación. Entonces, no olvidemos que el estado de oxidación es un número entero siempre. El óxido cuproso, este óxido de cobre es insoluble en el agua y disolventes orgánicos. ¿Cuál es su fórmula? Cu2O. El óxido cúprico, ¿no? Su fórmula es CuO. El óxido de cobalto, su fórmula es COO.
El óxido áurico, ¿no? Siempre estamos viendo que se utiliza, ¿no?, los símbolos, más no se utilizan los nombres de una forma literal para evitar la extensión de ellos. Como podemos ver en el óxido áurico, más fácil es poner AU2 o 3. ¿Por qué se da este caso? Porque el nivel de oxidación del oro es 3, sin embargo del oxígeno es 2. En este momento se han intercambiado las valencias, por lo tanto el oro tiene 2 y el oxígeno 3. Bien, el óxido de titanio, TiO2. El óxido de titanio, ¿no? También lo podemos apreciar. De ahí vemos el óxido de zinc, que es ZNO. El óxido niquélico es Ni2O3 y el óxido de plata es Ag2O. La oxidación de la plata es 1 en este caso. Bien, chicos, entonces podemos apreciar que se van a representar diferentes tipos de oxidación. En este caso estamos hablando solo y únicamente de los óxidos básicos. No olvidemos que los óxidos básicos siempre va a ser la unión de un metal con el oxígeno. Ahora, cuando tomamos la oxidación menor, la terminación siempre va a ser oso. Y cuando tomamos la oxidación mayor va a ser ico. No olvidemos eso. Por ejemplo, en el potasio vamos a tomar la oxidación, ¿no? Menor, ¿no? K1, que es el potasio, más O menos 2, que es el oxígeno, va a dar K2O. Entonces va a ser óxido de potasio. El óxido de magnesio es Mg, le tomamos 2, el oxígeno 2 será óxido de magnesio. El cobre, cuando le tomamos su menor valencia, entonces vamos a decir cobre 1, su nivel de oxidación, el oxígeno 2, entonces va a ser Cu2O, lo que va a dar por resultado el óxido cuproso, porque estamos tomando el mayor número de oxidación. Si decimos AU3, que es el oro, más O2, que es el oxígeno, vamos a tener una sustancia que es AU2O3, que es el óxido áurico. ¿Por qué sería áurico? Porque hemos tomado la mayor valencia. Bien, entonces podemos hablar de algunos ejemplos de óxidos básicos. El compuesto es Na2O, que es el óxido de sodio. También es conocido como monóxido disodio, ¿ya? El CaO es el óxido de calcio, conocido también por el monóxido de calcio. El AlO3 es el óxido de aluminio o trióxido de aluminio. El PdO2, conocido como el óxido de paladio o dióxido paladio. Muy bien, y también tenemos UO3 u óxido de uranio, más conocido como trióxido de uranio. Bien, chicos, hemos hablado de varios ejemplos de lo que son los óxidos básicos y recalcando la idea, no olvidemos de que los óxidos básicos siempre son producto de un metal más el oxígeno. Bien. Acá vamos a ver algunas fórmulas. El óxido ferroso, el óxido férrico
el óxido plúmbico y el óxido de sodio y el óxido áurico. Recuerden que cuando tomamos las terminaciones OSO, estamos tomando la valencia más alta, y cuando tomamos el término ICO nos estamos refiriendo que estamos utilizando la valencia más baja. Bien, entonces, si yo pregunto el óxido plúmbico, ¿qué valencia está tomando? ¿La más alta o la más baja? Por la palabra plúmbico que termina en ico, es de suponer que se está tomando el número de oxidación más bajo. El óxido de sodio también toma el, la valencia más baja, y el áurico lo mismo. Entonces, ahí tienen unos ejercicios para desarrollar en casa. Acá tenemos otros óxidos, los cuales les pediría que ustedes los indaguen y los nombren. HGO, ¿no? ALO, estamos hablando del aluminio, ¿no? Del magnesio, del níquel. Entonces, sería conveniente indagar y desarrollar estos ejercicios con la finalidad de que podamos reafirmar los conocimientos de lo que son los óxidos. Bueno, chicos, es un gusto haberles explicado y estado con ustedes, y espero que tengan un maravilloso día y puedan resolver sus ejercicios de aplicación. Bueno, hasta pronto. Nos estamos viendo en otro momento, y no se olviden siempre de averiguar más sobre los temas que vamos desarrollando progresivamente. Muchas gracias y hasta pronto.